En 1925, Italia enfrentaba un alarmante 80% de control económico de la mafia en el sur del país. Durante el régimen de Benito Mussolini, los índices de criminalidad en Sicilia alcanzaban niveles tan altos que el gobierno parecía impotente. ¿Qué hizo Mussolini para cambiar este panorama? Antes de seguir, suscríbete y comenta la palabra oculto para hacernos saber que te interesan estos temas. Benito Mussolini, conocido principalmente como el líder del régimen fascista en Italia, sorprendió al mundo al enfrentarse a un enemigo tan inesperado como poderoso, la mafia italiana. En una época en la que esta organización criminal controlaba vastos territorios, influyendo en la política, la economía y la vida cotidiana de millones de italianos, Mussolini vio en esta lucha una oportunidad para consolidar su poder y reformar el Estado italiano. El propósito de este documental es analizar las estrategias que Mussolini utilizó en su campaña contra la mafia. Desde nombramientos estratégicos hasta redadas masivas, exploraremos cómo sus decisiones influyeron no solo en la debilitación temporal de la mafia, sino también en el curso de la política moderna en Italia. A lo largo de esta narración, evaluaremos si estas acciones representaron una victoria real o simplemente una maniobra política más en su búsqueda de control absoluto. La mafia italiana, también conocida como Cosa Nostra, nació en el siglo XIX en Sicilia como una red de protección y mediación privada en una época de desconfianza hacia el gobierno central. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en una organización criminal que manejaba negocios ilícitos y ejercía influencia política mediante la violencia, la corrupción y el miedo. Para comienzos del siglo XX, el sur de Italia estaba prácticamente bajo el control de la mafia. Los terratenientes, comerciantes y políticos dependían de esta organización para resolver conflictos, garantizar seguridad y mantener sus negocios en funcionamiento. En este contexto, los gobiernos anteriores a Mussolini habían fracasado en contener la expansión mafiosa, y el Estado italiano era percibido como débil e incapaz. Cuando Mussolini llegó al poder en 1922, encontró un país dividido, con el norte industrializado y el sur empobrecido y dominado por el crimen organizado. La mafia representaba no solo un desafío para el orden público, sino también una amenaza directa a su ambición de consolidar un régimen autoritario. Decidido a eliminar cualquier obstáculo a su poder, Mussolini dirigió su mirada hacia Sicilia, epicentro de la mafia, como un campo de batalla crucial para su campaña de control estatal. El enfrentamiento de Mussolini con la mafia comenzó oficialmente en 1925, cuando nombró a Cesare Mori como prefecto de Palermo. Mori, conocido como el prefecto de hierro, era un hombre con reputación de ser implacable y efectivo. Bajo la dirección de Mussolini, Mori recibió poderes extraordinarios para actuar contra la mafia sin restricciones legales. Las tácticas de Mori fueron extremas pero efectivas. Realizó redadas masivas en pueblos y ciudades dominados por la mafia, arrestando a miles de personas sin necesidad de órdenes judiciales. Uno de los eventos más impactantes fue el sitio de Gangi, un pequeño pueblo en Sicilia considerado un bastión de la mafia. Mori envió tropas para rodear el área, cortar el suministro de alimentos y agua, y forzar la rendición de los mafiosos. Además, Mori utilizó métodos de interrogatorio severos y recopiló pruebas que llevaron al encarcelamiento de cientos de mafiosos. Entre los capturados estaba Vito Casio Ferro, un capo de la mafia acusado de numerosos crímenes. Su arresto y posterior condena fueron considerados un triunfo simbólico en la lucha contra el crimen organizado. Mussolini también implementó reformas legales para centralizar el poder judicial y eliminar la corrupción en las administraciones locales, un factor clave que había permitido a la mafia prosperar durante décadas. Sin embargo, estas reformas también consolidaron el control del régimen fascista, lo que planteó preguntas sobre si la campaña contra la mafia era genuina o simplemente una estrategia para fortalecer su dictadura. A pesar de los éxitos iniciales, la lucha contra la mafia no fue sencilla. Los mafiosos comenzaron a utilizar tácticas más sutiles para resistir, incluyendo la intimidación de testigos y la infiltración en nuevas áreas de poder político y económico. Muchos huyeron al extranjero, especialmente a los Estados Unidos,
donde reconstruyeron sus redes y encontraron nuevas oportunidades para expandir su influencia. Además, las tácticas represivas de Cesare Mori y Mussolini generaron críticas tanto en Italia como en el extranjero. Muchos consideraban que las redadas masivas y los juicios sumarios violaban los derechos humanos básicos y socavaban los principios de justicia. Dentro de Italia, la opinión pública estaba dividida. Mientras algunos apoyaban la mano dura contra la mafia, otros veían con escepticismo las verdaderas intenciones del régimen fascista. Otro desafío importante fue la relación histórica entre la mafia y ciertos sectores de la élite italiana, incluyendo políticos, empresarios y miembros de las Fuerzas Armadas. Estos vínculos complicaron los esfuerzos de Mussolini, ya que la mafia utilizó su influencia para sabotear las operaciones gubernamentales y proteger a sus líderes de la justicia. Para 1930, las acciones de Mussolini habían logrado debilitar significativamente a la mafia en Sicilia. Cesare Mori se retiró de su cargo después de declarar la victoria sobre la mafia, pero la realidad era más compleja. Si bien muchos mafiosos habían sido encarcelados o exiliados, la organización no fue erradicada. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación aliada de Italia brindó a la mafia una oportunidad para resurgir. Los aliados, buscando aliados locales en Sicilia, recurrieron a líderes mafiosos para garantizar el orden público, lo que permitió a la organización recuperar poder e influencia. La campaña de Mussolini, aunque efectiva a corto plazo, no logró abordar las causas estructurales que permitieron a la mafia prosperar. En lugar de erradicarla, simplemente la obligó a adaptarse y reorganizarse, una lección que Italia aprendería en décadas posteriores. La campaña de Benito Mussolini contra la mafia italiana representa un capítulo crucial en la historia de Italia. Aunque logró debilitar temporalmente a la organización, no logró eliminarla por completo. Este conflicto resalta la complejidad de luchar contra un sistema profundamente enraizado en la sociedad. Al final, el legado de esta lucha es un recordatorio de que el verdadero cambio requiere no solo fuerza, sino también un enfoque integral y duradero. Si te interesa seguir explorando historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y visitar nuestros videos relacionados sobre la historia de Italia y el crimen organizado. El conocimiento está a un clic de distancia.